lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar y al terminar su oración, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy, miércoles, ya en la semana 27 del tiempo ordinario en calendario litúrgico. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, iniciándolo, versículos 1 al 4. La oración del Señor, hermanos y hermanas, el famoso Padre Nuestro, en su versión de San Lucas, que es mucho más corta que la versión a la cual estamos acostumbrados en San Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. De hecho, vamos a combinarlas las dos para tener en mente esta oración que Jesucristo nos ha enseñado a todos los que somos discípulos de Él o somos discípulas de Él, a todos los que estamos dentro de ese llamado de la vocación cristiana. Y hermanos y hermanas, hoy pues queremos señalar una profundidad sobre el Padre Nuestro, frase por frase, con sus 10 peticiones, 3 peticiones a Dios, 7 peticiones a los que nos rodean como prójimo. Lo puedes encontrar buscando aquí mismo en nuestro canal ese Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, o bajo la frase oración del Señor, el Padre Nuestro, o Jesús nos enseña a orar. Y esto lo decimos porque hoy el tema lo vamos a concentrar, ya que en ese video hemos tocado frase por frase del Padre Nuestro, su interpretación para nosotros. Hoy vamos a hablar de los hombres y las mujeres de oración. Hoy vamos a enfocarnos dentro de la oración del Padre Nuestro, hermanos y hermanas, en que todos nosotros, caminos a la santidad, hay que ser un hombre y una mujer de oración. Hay que ser un discípulo y una discípula de oración. Para cumplir la voluntad de Dios, hay que ser un hombre y una mujer de oración. Y esto dentro de todo lo que somos nosotros delante de Dios. El papá necesita ser un hombre de oración, un papá de oración, una mamá de oración, un esposo de oración, una esposa de oración, unos hijos envueltos en la oración, los hermanos, la familia, la comunidad cristiana. Como siempre señalamos, hermanos y hermanas, queremos abarcarlo todo. Pero vamos a concentrarnos en eso. Hombres y mujeres de oración, discípulas y discípulos de oración. Hermanos y hermanas, los judíos oraban 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la tarde. La oración de muchos de estos judíos, hermanos y hermanas, era una oración de fórmulas memorizada que se centralizaba en los salmos que habían recibido. Muchos de ellos no sabían leer, muchos de ellos no sabían escribir. Dependían de sus memorias para poder rezar los salmos y por lo tanto se los aprendían de memoria. En ese sentido, José y María, era un hombre José de oración y María una mujer de oración también, al igual que Isabel y al igual que Zacarías. Pedro, hermanos y hermanas, se convirtió en un hombre de oración y un discípulo de oración, al igual que San Pablo. Son personajes que llegan a nuestras mentes también como que son hombres y mujeres de oración en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia, hermanos y hermanas? El Evangelio de hoy nos pone a pensar que algo caracterizaba la forma en que el judío, maestro, rabino, Jesús de Nazaret oraba. Él se diferenciaba de aquellos que memorizaban los salmos, de aquellos que utilizaban los salmos como fórmulas repetitivas. Algún signo vieron ellos, porque de que se retiraba a orar a Jesucristo no cabe duda. Y el Evangelio hasta lo significó en muchos momentos. Se retiró a solas, se fue a la montaña y solo oró. Pues estaba dentro del cumplimiento, hermanos y hermanas, de ser un hombre de oración. Por lo tanto, llamó la atención la forma en que Jesucristo hizo su oración. Pues vamos a aprender algo de eso hoy, hermanos y hermanas. Tú y yo, llamados hoy en reflexión y meditación a ser hombres y mujeres de Dios, porque somos, en verdad,
discípulos y discípulas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, idea fuerza que nos tiene que ayudar a meditar y reflexionar la palabra de Dios hoy. Esta es la idea fuerza. Las frustraciones sufridas en esta vida son superadas, hermanos y hermanas, por la fuerza que de Dios recibimos en la oración. Eso es básico para todos nosotros, ¿no? Todas esas frustraciones que sufrimos en nuestra vida del diario, hermanos y hermanas, de lo cotidiano, nosotros sabemos que por promesa, por esperanza, al llevarlas a la oración, hemos de superarlas. ¿Por qué? Porque Dios va a responder con una fuerza, hermanos y hermanas, que de Él recibimos para así nosotros lograr entrar en la paz que estamos buscando. Con esa nota, hermanos y hermanas, nos vamos de lleno y nos introducimos en el Evangelio del día de hoy. Hermanos y hermanas, tenemos que señalar algo muy importante con el Evangelio de hoy. Hasta nuestra manera de orar tiene que convertirse al Evangelio. ¿Has pensado tú en eso? Hablamos de transformación de nuestras vidas, de conversión en nuestras vidas, de una metamorfosis, de un renacer cuando conocemos a Cristo por el bautismo y lo aceptamos como nuestro Salvador. Nuestra oración, hermanos y hermanas, nuestra forma de orar también necesita transformación, necesita convertirse. Eso está bien clarito hoy en la palabra de Dios. ¿Y convertirse a qué? ¿Transformarse a qué? Pues, hermanos y hermanas, al modelo de la oración de Jesús, porque eso es lo que tenemos hoy. Vamos a evangelizarnos a nosotros mismos desde ese punto de vista con la reflexión de la palabra de Dios hoy. Necesitamos todos renovarnos y reevangelizarnos en nuestra oración conforme al modelo de la oración que Jesús nos enseña. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque podemos lamentablemente orar mal guiados y a veces caemos en unas guías que no son las mejores, hermanos y hermanas, para elevar nuestras oraciones delante de Dios, y las tenemos que identificar. A veces porque tenemos una falsa imagen de quién es Dios. Y al tener una falsa imagen de quién es Dios, de qué quiere escuchar, a qué responde cuando yo oro, eso también, esa falsa imagen de Dios nos puede llevar a estar haciendo unas oraciones equivocadas porque no las estamos dirigiendo al Dios Padre que nos ha enseñado Jesucristo nuestro Señor. Así que eso también hay que tenerlo en mente. Hermanos y hermanas, Jesús en la palabra de Dios podríamos usar hoy de suplemento esa parábola de Jesucristo del fariseo que fueron a orar al templo y el publicano que fueron a orar al templo. ¿Te acuerdas tú de esa parábola? Está en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Ahí, hermanos y hermanas, cuando este fariseo fue a orar al templo y la forma en que oró delante de Dios, tenemos ahí evidencia de que Cristo nos está enseñando de cómo la gente tiene mal guiadas sus oraciones y cómo la gente se puede hacer una falsa imagen de Dios a quien le están dirigiendo pues su oración. Porque, hermanos y hermanas, ciertamente que aquel fariseo que entró en el templo se equivocó delante de Dios en la forma, en la manera que oró. ¿Y sabes qué? Dice Jesucristo que salió del templo peor de lo que entró. Eso es lo que señala aquella parábola, ¿no? No se fue justificado, mientras que el publicano salió justificado. Yo no voy a entrar en los detalles de eso, pero te lo señalo porque estamos hablando de convertir nuestra forma de orar a imagen y modelo de la oración de Jesucristo, de lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, Jesús reza de otra manera. Es lo que cabe distinguir hoy. Esa forma distinta y diferente que no es del montón llama la atención a sus discípulos, hermanos y hermanas. Jesucristo llama a Dios en una forma distinta. No lo llama como Dios, sino que lo llama como Padre. Pide cosas diferentes a las que piden el resto de las personas comúnmente en sus oraciones. Todo esto, hermanos y hermanas, llama la atención, y eso es lo que también nos pone a nosotros a reflexionar. ¿Cuál es nuestro método de oración, hermanos y hermanas? Esa es la reflexión de hoy.
Esa es la meditación de hoy. Ese va a ser también nuestro examen de conciencia. ¿Qué método tú y yo estamos utilizando para orar? ¿Necesitará conversión la forma en que oro? ¿Transformación? ¿Es el sistema que Jesucristo me ha enseñado? ¿Debemos mejorar, hermanos y hermanas, nuestras oraciones? Los católicos, el papá, la mamá, los hijos, el esposo y la esposa, deben de mejorar su forma de orar. ¿Qué cosas estamos pidiendo en las oraciones, hermanos y hermanas? ¿Cuál es el contenido de lo que oramos a Dios? ¿Qué peticiones, hermanos y hermanas, estamos nosotros colocando ante el altar de Dios como intención de misa? ¿Qué tipo de oración va en nuestra intención de misa? Debemos entonces, por lo tanto, hermanos y hermanas, darnos cuenta si nosotros estamos incluyendo en nuestra propia oración la causa del reino de los cielos. ¿Está envuelta la causa del reino de los cielos, del que tanto nos habla Jesús como reino de Dios? Por lo tanto, hay que preguntarse también, hermanos y hermanas, ¿quién de nosotros está transformando las noticias del mundo en temas de oración dirigidas a Dios, que envuelven no solamente nuestras vidas, sino también la vida del prójimo? El discípulo de hoy, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios, no solo pregunta cómo orar. Eso está básico ahí. El discípulo no solamente está preguntando cómo yo debo de orar, porque a veces el que quiere la respuesta a cómo yo debo de orar está buscando una técnica, hermanos y hermanas, porque a veces creen que la oración es mágica. A veces cómo orar puede estar las personas buscando como un sistema estratégico que dé resultados, o como una forma estética con ciertos adornos que dé resultados, o están buscando cómo orar de una forma ritual, hermanos y hermanas, ¿no? Que pues me pudiera dirigir correctamente hacia eso que estamos buscando y yo poder seguirlo para conseguir lo que estoy buscando. No se trata de fórmulas, lo que está preguntando el discípulo hoy a Jesús para poder orar. No se trata de salmos memorizados, hermanos y hermanas, si seguimos buscando, definiendo y buscando aquello que es esencial y sustancial en la palabra de Dios hoy. No se trata de cómo hacerlo, hermanos y hermanas, sino de orar como Jesús ora. Enséñanos a orar como tú oras. Por eso se convierte en modelo. Mira el versículo 1 de la palabra de Dios hoy. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Quiere decir que lo vieron en esa forma distinta y diferente y que se distinguía del montón de los demás, de la muchedumbre, no del bonche que continuamente oraba salmos memorizados repetitivamente. Al terminar su oración, entonces uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Eso es importante que lo veamos ahí, ¿no? Es como Jesús ora que yo debo de orar. Juan el Bautista, hermanos y hermanas, había enseñado a sus discípulos a orar también. De hecho, está incluido aquí en el versículo 1, porque el discípulo que le lleva la preocupación a nuestro Señor Jesucristo, pues le dijo, como Juan enseñó a sus discípulos. Pues hermanos y hermanas, ese detalle ahí no lo podemos escapar. Ese detalle es importante ahí, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. ¿Saben lo que esto significa para nosotros? Que Juan el Bautista era un hombre de oración. Y al ser un hombre de oración, a sus seguidores que los seguían, hermanos y hermanas, los enseñó a orar. Por eso es que estamos hablando de que hoy hay un llamado especial en que tú y yo nos convirtamos en un hombre, en una mujer de oración, en un discípulo, en una discípula de oración, en una santidad que tenga oración, en una perfección que tenga oración, en un cumplimiento de la voluntad del Padre que tenga oración en nuestro discipulado, hermanos y hermanas, en nuestra vida espiritual, que seamos hombres y mujeres de oración. Ahí, por eso es que aparece, hermanos y hermanas, la figura de Juan el Bautista dentro del Evangelio que estamos tocando hoy. Hermanos y hermanas,
dentro de esta situación de que también Juan el Bautista era capaz de enseñar y fue capaz de enseñar a sus discípulos y se destaca que él era un hombre de oración, nace la pregunta en examen de conciencia: Señor, ¿seré yo un hombre de oración? ¿Seré yo una mujer de oración? Hermanos y hermanas, la falta de vida de oración en todo creyente, en aquel que tiene vocación cristiana, que cree en Jesús y sigue en Jesús, una falta de vida de oración es causa para tener una vida estéril. Es causa para que la semilla no germine de la palabra de Dios. Es causa para no tener frutos en la cosecha, que son los que espera Jesús. Por eso es bien esencial la oración y es un fundamento central de nuestra vida cristiana, porque el equivalente a no orar es tener una vida estéril, un vientre seco que no produce vida y que no produce vida eterna, que no produce vida espiritual. Eso es, hermanos y hermanas, el gran problema de la vida sin oración. Y por eso es que vale la pena hoy señalar que es bien indispensable, hermanos y hermanas, que la oración esté en nuestra vida cristiana. El Padre Nuestro, la oración del Señor, hermanos y hermanas, se ha convertido, y tú lo sabes, se ha convertido en una oración oficial para reuniones públicas, ¿verdad? Siempre es utilizada en reuniones públicas, en una forma, hermanos y hermanas, elevada de orar oficialmente, ¿no? Se le llama también la oración preferencial, ¿no? Siempre bien utilizada, y sobre todo en cultos que se realizan públicos, en círculos de oración, hermanos y hermanas, para comenzar actividades, para terminar actividades, ¿no? Bien pública la situación, hermanos y hermanas. Yo quiero que hoy tú y yo nos preguntemos, hermanos y hermanas, si sería la intención de nuestro Señor Jesucristo o sería la intención de nuestro Señor Jesucristo hacer de esta oración del Señor, hermanos y hermanas, realmente una oración oficial y preferencial en el sentido de utilizarla públicamente, ¿no? Para esas reuniones públicas de las que estamos hablando. Sería importante que tú y yo podamos contestarlo. ¿Sabes por qué? Porque el contenido de la oración del Padre Nuestro tiene un tono personal, de una oración íntima, de una oración con Dios, junto a Dios. El Padre Nuestro, hermanos y hermanas, es un tipo de oración que se desprende en el Evangelio de ser una oración de un hijo o de una hija que habla con su padre, a solas, en secreto y hasta en lo más íntimo, hermanos y hermanas, porque revela mucho de lo que nosotros somos, ¿no? Padre Nuestro significa una voz normal hablándole a Dios, hermanos y hermanas, una voz natural. A veces en público, cuando recitamos las cosas, como que dramatizamos la oración. A veces queremos hacer la oración con un lenguaje florido, abundante, ¿no? Con un lenguaje poético incluso, hermanos y hermanas, que no es sencillo y que a veces como que disfraza la misma situación en la que estamos. Hermanos y hermanas, esta oración tenemos que verla nosotros desde el punto de vista que revela mi más íntimo ser delante de Dios. Eso es lo que revela. Yo mismo, en presencia de Dios, hablando contigo, mi Dios Padre, como un hijo, y teniendo en mente a todos los que son prójimos míos delante de ti. Es mía personal. De lo contrario, hermanos y hermanas, una oración que va invertida de todos esos sentidos que hemos dicho, se vuelve una fatiga para el que la escucha, por el dramatismo en la que lo hemos metido, por el disfraz en que le hemos impuesto, por el cambio de voz que hacemos, hermanos y hermanas, y no solamente una fatiga para aquel que escucha, sino también una fatiga para nuestro propio Dios Padre del cielo. La oración, hermanos y hermanas, del Padre Nuestro debe ser orada a Dios en realidad, en un tono real. Jesús, hermanos y hermanas, con su oración quiere acabar con el mal e instaurar el bien.
Eso es central de la oración del Padre Nuestro. Y yo tengo que preguntarme, hermanos y hermanas, si verdaderamente yo estoy consciente de eso. Que con la oración del Padre Nuestro me voy a favor del bien y me voy en contra del mal. Porque eso es lo que significa venga tu reino. Eso es lo que significa hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Instaurar el bien y descartar todo aquello que es malo. El que ora, hermanos y hermanas, el Padre Nuestro, es un creyente. Es hombre y mujer de fe. Es hombre y mujer que cree en Jesús. Es hombre y mujer que sigue a Jesús. Está provisto por la confianza en Dios y la fe en Dios. Quiere que la voluntad de Dios sea la suya. Quiere que la voluntad de Dios sea la suya. Estamos nosotros a esa altura, hermanos y hermanas, cuando oramos el Padre Nuestro. Esa es parte de nuestro examen de conciencia. ¿A qué altura estamos nosotros cuando oramos al Padre Nuestro? Sabiendo que estoy diciendo que al que se cumpla la voluntad de Dios, yo muero a la mía. Que cuando yo cumplo la voluntad de Dios, yo quiero que la vida de Dios se realice en mí y no la propia vida mía. Estaré yo consciente, hermanos y hermanas, cuando yo hago ese tipo de oración delante de Dios. ¿Perdonamos a todos? Reflexión. ¿Realmente perdonamos a todos? Necesitamos ante todo, hermanos y hermanas, en la iglesia, en la comunidad, en la familia, en el matrimonio, hombres y mujeres de oración, discípulos y discípulas de oración, que no echen a un lado la disposición de la oración. No tanto, hermanos y hermanas, necesitamos predicadores, no tanto necesitamos músicos, no tanto necesitamos ministros, no tanto necesitamos líderes de grupo hasta cierto tiempo, hermanos y hermanas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque primero, hermanos y hermanas, hay que ser un hombre y un discípulo de oración. Primero hay que ser una mujer y una discípula de oración. Eso hay que ser primero, para luego poder servir, para luego ser un líder de grupo, para luego ser un diácono, para luego ser un sacerdote, para luego ser una hermana religiosa, para luego ser un laico comprometido, para luego ser un esposo, para ser una esposa, para ser un padre y ser una madre. ¿Me estás entendiendo? Debemos de pedir que haya una abundancia de obreros en la viña del Señor, hermanos y hermanas, pero primero, sobre todo, que sean personas de oración, que sean personas de esa comunicación especial de Dios. Y luego, hermanos y hermanas, que sean personas de oración delante de Dios. Esa oración va a llevarlos, con eso de hágase tu voluntad, a tener la disposición de servir en las cosas de Dios. Porque ese debe ser el orden. Por eso es que pone Jesucristo las cosas en su justa perspectiva, hermanos y hermanas. Entonces habrá disposición para todos esos ministerios. La oración, hermanos y hermanas, nos lleva y nos conduce primero a la presencia de Dios. Por eso la primera parte del Padre Nuestro es petición dirigida nuestra a Dios, con lo del Padre Nuestro, con lo de santificar su nombre. Primero la oración nos pone en presencia de Dios. El discípulo, el creyente, el de la vocación cristiana, la discípula, se pone primero en presencia delante de Dios. Es lo que está diciendo Cristo. Luego, en segundo lugar, nos ponemos en presencia de los que están al lado nuestro, del prójimo mío y de quien yo soy prójimo para. Eso está ahí evidente. Por eso es que San Mateo lo especifica grandemente, hermanos y hermanas, con esa división de las peticiones a Dios, que son 3, las peticiones a los hermanos, que son 7. Entonces, míralo desde ese punto de vista. Debe ser el orden que debe llevar nuestra vida también, ¿no? Ante Dios, primero, ante su presencia, y luego estaré en presencia de aquellos que están a mi alrededor. La oración misma va a crear en nosotros, hermanos y hermanas, la mejor de las disposiciones para que nosotros podamos realizar las cosas de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, así las cosas en medio de la oración del Señor, de la oración preferencial del Padre Nuestro. ¿Qué podemos concluir hoy? ¿O a qué conclusión podemos llegar hoy? Pues mira, hermanos y hermanas, la vida de Jesús nos despierta a ti
y a mí a diario cuando escuchamos su palabra, a diario cuando meditamos y reflexionamos su palabra, cuando oramos la palabra del Señor, nos despierta, hermanos y hermanas, y nos levanta los deseos de orar. Nos deben de dar ganas de orar y de aprender a orar sobre todo. Por eso necesitamos la conversión de la forma en que oramos. El deseo, hermanos y hermanas, de orar lo tenemos todos. Eso nosotros lo notamos en muchas personas que quieren orar, hermanos y hermanas, y tienen deseos de orar. Pero la manera de nosotros orar necesita ayuda, ¿verdad que sí? Por eso hoy el Padre Nuestro, la manera de nosotros orar necesita y pide ayuda. Y por eso es que Cristo nos enseña a orar, porque es la solicitud del discípulo de hoy. La manera de nosotros rezar, hermanos y hermanas, para ti que llevamos años en el cristianismo, bautizado en las cosas de Dios, la manera de nosotros rezar, la manera de nosotros orar ha cambiado a lo largo de los años que pasan en la vida. Y tú lo sabes, la frecuencia con que oramos, el tiempo que dedicamos a la oración, las causas que nos motivan a orar, cambian, hermanos y hermanas, y van a veces, pues, acentuando la oración o la van disminuyendo, menguando en nosotros. Y eso es lo que hoy Cristo quiere ayudarnos también a manejar, porque necesitamos conversión en esa forma y manera en que estamos orando, porque se puede volver monótona en algunas instancias, repetitiva, en rapidez, sin meditación y hasta sin reflexión. Toda oración, hermanos y hermanas, queda claro hoy, tiene que ser honesta. Toda oración hoy, nos recuerda el Señor, tiene que ser auténtica. La oración parte del discípulo y la discípula que viven en la humildad y nace del corazón, de lo profundo de mi ser a Dios. La revela, hermanos y hermanas, la oración a Dios mismo le revela nuestro estado de situación, hermanos y hermanas. Nuestro estado de situación de cómo yo estoy con Dios. La misma oración se lo dice a Dios, la revela a Dios. La oración le revela a Dios, hermanos y hermanas, de cómo yo estoy con el prójimo en mi relación y cómo estamos con nosotros mismos. Envuelve todo eso. Por eso tiene una profundidad y tiene una seriedad en nuestras vidas, y de eso va a depender mucho la gracia, la súplica escuchada, todo lo que se recibe de parte de la oración. La oración, hermanos y hermanas, nos libera a todos. Es importante verlo porque Jesucristo nos lo dice hoy. Nos libra del mal. No solamente nos libra del mal, nos libra de caer en la tentación, nos libra hasta del propio maligno. A todos, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, al liberarnos de todo lo que es del mal, hermanos y hermanas, construye el reino, construye las cosas de Dios, edifica las cosas de Dios, promueve las cosas de Dios, propaga, da a conocer las cosas de Dios. Eso está envuelto también en la oración. Y en medio de la oración, hermanos y hermanas, la convicción tuya y mía siempre, ¿cuál ha sido? Que en medio de la oración, hermanos y hermanas, se realizan nuestras esperanzas en un Dios que conoce nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro corazón. En un Dios, hermanos y hermanas, que conoce todo cuanto vamos a decir de la oración antes que nuestra lengua lo pueda pronunciar o lo pueda revelar. A un Dios sabiendo todo lo que tenemos, Él quiere escucharlo de nosotros. Y por lo tanto, ahí están mis esperanzas, hermanos y hermanas, en el cumplimiento de que las promesas que Dios me ha prometido, Él es fiel a ellas y las cumplirá. Por eso también nos motiva, hermanos y hermanas, a orar verdaderamente, personalmente, íntimamente a Dios con esa sinceridad que nace del corazón. Y todas estas esperanzas y todas estas promesas, hermanos y hermanas, es de la vida plena que nos promete Cristo. Es de la vida eterna que nos promete Cristo. No es de vida falsa, no es de vida temporal, con algunos gozos y alegrías pasajeras. Es de eternidad, es de plenitud, no a medias.
Es importante verlo así también. Y también, hermanos y hermanas, como decimos en la idea fuerza, la superación de todas esas frustraciones que vamos sufriendo diariamente, y por eso es que Dios las conoce, pero hay que revelarlas a Dios. Mis serias frustraciones que sufro al diario vivir, te las presento, Señor. La oración, hermanos y hermanas, todo cuanto es referente a mis dudas, a mis sospechas, a las tentaciones acerca de Dios, de la realidad de Dios, del poder de Dios, son superadas. Precisamente porque de la oración nace, y es donde Dios nos otorga la fuerza, hermanos y hermanas. Recibimos la fuerza de parte de Dios en medio de la oración para continuar en este camino hasta que lleguemos a la vida que Él nos ha prometido. Amén y amén, hermanos y hermanas. Así que, hombres y mujeres de oración, discípulos y discípulas de oración, hermanos y hermanas, en un testimonio extraordinario, nos invita hoy la palabra de Dios a que seamos cada uno de nosotros. Vamos a convertir, vamos a transformar, vamos a darle conversión también a nuestra oración con el modelo que Cristo nos enseña hoy. Amén y amén. Oremos al Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros de vuelta mañana con un nuevo Evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, que sea para la gloria y la honra de nuestro Padre Dios del cielo. Te irá bonito, pero sobre todo serás bendecido.